Cuando dije esto, el perro de fuego actuó como si estuviera loco de envidia. ¿Qué? Gritó, la criatura más importante de la tierra. Y la gente lo considera así. Y salieron de su garganta tantos vapores y voces terribles, que pensé que se ahogaría de vejación y envidia. Por fin se calmó y su jadeo disminuyó, sin embargo, en cuanto se calmó, le dije riendo. Estás enfadado, perro de fuego, así que tengo razón sobre ti. Y para que yo también pueda mantener el derecho, escucha la historia de otro perro de fuego, él habla realmente desde el corazón de la tierra. Oro exhala su aliento, y lluvia de oro, así lo desea su corazón. ¿Qué son para él las cenizas y el humo y las heces calientes? La risa revolotea de él como una nube abigarrada, adverso es a tus gárgaras y vómitos y agarres en las entrañas. El oro, sin embargo, y la risa, estos los saca del corazón de la tierra. Porque, para que lo sepas, el corazón de la tierra es de oro. Cuando el perro de fuego oyó esto, ya no pudo soportar escucharme. Avergonzado, metió la cola, dijo inclínate, con voz acobardada, y se arrastró hacia su cueva. Así dijo Zaratustra. Sus discípulos, sin embargo, apenas le escuchaban, tan grande era su afán por hablarle de los marineros, los conejos y el hombre volador. ¿Qué voy a pensar en ello?, dijo Zaratustra. Soy realmente un fantasma. Pero puede haber sido mi sombra. Seguro que has oído hablar del vagabundo y su sombra. Una cosa, sin embargo, es cierta, debo mantener un control más estricto, de lo contrario, arruinará mi reputación. Y una vez más Zaratustra sacudió la cabeza y se preguntó. ¿Qué voy a pensar en ello?, dijo una vez más. Porque el fantasma gritó, es la hora. Es la hora más alta. ¿Por qué entonces, qué es el tiempo más alto? Así habló Zaratustra. 41 El adivino y vi que una gran tristeza se apoderaba de la humanidad. Los mejores se cansaron de sus trabajos. Apareció una doctrina, una fe que corría a su lado, todo está vacío, todo es igual, todo ha sido. Y desde todas las colinas resonó, todo está vacío, todo es igual, todo ha sido. Seguro que hemos cosechado, pero porque todos nuestros frutos se han vuelto podridos y marrones. ¿Qué fue lo que cayó anoche de la malvada luna? En vano fue todo nuestro trabajo, el veneno se ha convertido en nuestro vino, el mal ojo ha chamuscado nuestros campos y corazones. Nos hemos vuelto áridos, y al caer el fuego sobre nosotros, nos convertimos en polvo como las cenizas, sí, el mismo fuego nos ha hecho temer. Todas nuestras fuentes se han secado, incluso el mar ha retrocedido. Toda la tierra trata de abrirse, pero la profundidad no quiere tragarse. ¡Ay! ¿Dónde hay todavía un mar en el que uno pueda ahogarse? Así suena nuestro lamento, a través de pantanos poco profundos incluso para morir nos hemos cansado demasiado, ahora nos mantenemos despiertos y vivimos en sepulcros. Así oyó Zaratustra hablar a un adivino, y el presentimiento tocó su corazón y lo transformó. Con tristeza, se paseó y se cansó, y se volvió como aquellos de los que había hablado el adivino dijo a sus discípulos, un poco de tiempo, y llega el largo crepúsculo. ¡Ay! ¿Cómo podré conservar mi luz a través de él? Para que no se asfixie en esta tristeza. Para los mundos más lejanos será una luz, y también para las noches más remotas. Así anduvo Zaratustra apesadumbrado en su corazón, y durante 3 días no tomó comida ni bebida, no tuvo descanso, y perdió el habla. Finalmente, cayó en un profundo sueño. Sus discípulos, sin embargo, se sentaron a su alrededor en largas vigilias nocturnas, y esperaron ansiosamente para ver si se despertaba, y hablaba de nuevo, y se recuperaba de su aflicción. Y esto es lo que dijo Zaratustra cuando despertó, su voz, sin embargo, llegó a sus discípulos como de lejos. Oíd, os ruego, el sueño que he soñado, amigos míos, y ayudadme a adivinar su significado. Un enigma es todavía para mí, este sueño, el significado está oculto en él y encajado, y todavía no vuela sobre él en piñones libres. Había renunciado a toda la vida, así lo soñé. Vigilante nocturno y guardián de la tumba me había convertido, en lo alto, en la solitaria montaña fortaleza de la muerte. Allí guardé sus ataúdes, llenas estaban las bóvedas mohosas de esos trofeos de la victoria. Desde los ataúdes de cristal, la vida vencida me miraba. El olor de las eternidades cubiertas de polvo respiré, bochornoso y cubierta de polvo yacía mi alma.
¿Y quién podría haber ventilado su alma allí? El brillo de la medianoche me rodeaba siempre, la soledad se acobardaba a su lado, y como tercera, la quietud del estertor, la peor de mis amigas. Llevaba llaves, las más oxidadas de todas, y sabía abrir con ellas la más chirriante de todas las puertas. Como un graznido amargamente enfadado corrió el sonido por los largos corredores cuando se abrieron las hojas de la puerta, sin gracia lloró este pájaro, sin querer se despertó. Pero más espantoso aún, y más angustioso fue, cuando todo volvió a quedar en silencio y quieto, y solo yo me senté en ese silencio maligno. Así pasó el tiempo conmigo, y se deslizó, si es que el tiempo aún existía. ¿Qué sé yo? Pero al final ocurrió lo que me despertó. 3 veces repicaron en la puerta como truenos, 3 veces resonaron las bóvedas y volvieron a aullar, entonces fui al Seidou. Alpa, grité, ¿quién lleva sus cenizas a la montaña? Alpa. Alpa. ¿Quién lleva sus cenizas a la montaña? Y presioné la llave, y tiré de la puerta, y me esforcé. Pero no se abrió ni un dedo. Entonces un viento rugiente desgarró los pliegues, silbando, silbando y perforando, me arrojó un ataúd negro. Y entre los rugidos, los silbidos y los silbidos, el ataúd se abrió de golpe y soltó 1000 carcajadas. Y 1000 caricaturas de niños, ángeles, búhos, tontos y mariposas de tamaño infantil se rieron y se burlaron, y me rugieron. Me aterrorizó, me postró. Y lloré de horror como nunca antes había llorado. Pero mi propio llanto me despertó, y volví en mí. Así relató Zaratustra su sueño, y luego guardó silencio, pues aún no conocía su interpretación. Pero el discípulo al que más quería se levantó rápidamente, cogió la mano de Zaratustra y dijo: Tu vida misma nos interpreta este sueño, oh Zaratustra. ¿No eres tú mismo el viento con silbido estridente, que abre de golpe las puertas de la fortaleza de la muerte? ¿No eres tú mismo el ataúd lleno de maldades de muchos colores y ángeles caricaturas de la vida? Como 1000 carcajadas de niños entra Zaratustra en todos los sepulcros, riéndose de los vigilantes nocturnos y de los guardianes de las tumbas, y de cualquiera que haga sonar las llaves siniestras. Con tu risa los asustarás y postrarás, desmayándote y recuperándote demostrarás tu poder sobre ellos. Y cuando llegue el largo crepúsculo y el cansancio mortal, ni siquiera entonces desaparecerás de nuestro firmamento, abogado de la vida. Nos has hecho ver nuevas estrellas, y nuevas glorias nocturnas, en verdad. La risa misma la has extendido sobre nosotros como un dosel de muchos colores. Ahora fluirá siempre la risa de los niños desde los ataúdes, ahora vendrá un fuerte viento victorioso a todo el cansancio mortal, de esto tú mismo eres la prenda y el profeta. Ellos mismos soñaron, tus enemigos, ese fue tu sueño más doloroso. Pero así como tú despertaste de ellos y viniste a ti, así ellos despertarán de sí mismos y vendrán a ti. Así habló el discípulo, y todos los demás se agolparon en torno a Zaratustra, lo agarraron de las manos y trataron de persuadirlo para que dejara su lecho y su tristeza y volviera con ellos. Zaratustra, sin embargo, se sentó erguido en su diván, con una mirada ausente. Como quien regresa de una larga estancia en el extranjero, miró a sus discípulos y examinó sus rasgos, pero aún no los conocía. Sin embargo, cuando lo levantaron y lo pusieron en pie, he aquí que de repente su mirada cambió, comprendió todo lo que había sucedido, se acarició la barba y dijo con voz fuerte: Bueno. Esto tiene su momento, pero procurad, discípulos míos, que tengamos un buen banquete, y sin demora. Así pretendo reparar los malos sueños. El adivino, sin embargo, comerá y beberá a mi lado, y en verdad, aún le mostraré un mar en el que podrá ahogarse. Así habló Zaratustra. Entonces miró largamente el rostro del discípulo que había sido el intérprete de los sueños, y sacudió la cabeza. 42 Redención. Cuando Zaratustra pasó un día por el gran puente, lo rodearon los tullidos y los mendigos, y un jorobado le habló así: Contempla, Zaratustra. Incluso el pueblo aprende de ti y adquiere fe en tus enseñanzas, pero para que crean plenamente en ti, todavía hace falta una cosa: debes convencernos primero a los tullidos. Aquí tienes ahora una buena selección, y en verdad, una oportunidad con más de una horquilla. Puedes curar a los ciegos y hacer correr a los cojos, y a los que tienen demasiado detrás, podrías también quitarles un poco. Ese, creo, sería el método correcto para hacer que los cojos crean en Zaratustra. Zaratustra, sin embargo, respondió así a quien así hablaba:
Cuando se le quita la joroba al jorobado, entonces se le quita el espíritu, así lo enseña la gente. Y cuando uno le da ojos al ciego, entonces ve demasiadas cosas malas en la tierra, de modo que maldice al que lo curó. Sin embargo, quien hace correr al cojo, le inflige el mayor daño, pues apenas puede correr, cuando sus vicios se escapan con él, así enseña la gente sobre los cojos. ¿Y por qué no ha de aprender Zaratustra también del pueblo, si el pueblo aprende de Zaratustra? Sin embargo, para mí es lo más insignificante desde que estoy entre los hombres, ver que a una persona le falta un ojo, a otra una oreja, y a una tercera una pierna, y que otras han perdido la lengua, o la nariz, o la cabeza. Veo y he visto cosas peores, y diversas cosas tan horribles, que no quisiera hablar de todos los asuntos, ni siquiera callar sobre algunos de ellos, a saber, hombres que carecen de todo, excepto que tienen demasiado de una cosa, hombres que no son más que un ojo grande, o una boca grande, o una barriga grande, o algo más grande, tullidos invertidos, llamo a tales hombres. Y cuando salí de mi soledad, y por primera vez pasé sobre este puente, entonces no pude confiar en mis ojos, sino que miré una y otra vez, y dije al fin, eso es una oreja. Una oreja tan grande como un hombre, miré aún con más atención. Y realmente se movía bajo la oreja algo que era lastimosamente pequeño y pobre y delgado. Y en verdad esta inmensa oreja estaba posada sobre un pequeño y delgado tallo, el tallo, sin embargo, era un hombre. Una persona que pusiera un cristal en sus ojos, podría incluso reconocer más allá un pequeño semblante envidioso, y también que una pequeña alma hinchada colgaba del tallo. La gente me dijo, sin embargo, que el orejón no solo era un hombre, sino un gran hombre, un genio. Pero yo nunca creí en la gente cuando hablaba de grandes hombres, y me aferro a mi creencia de que era un lisiado invertido, que tenía muy poco de todo y demasiado de una cosa. Cuando Zaratustra hubo hablado así al jorobado, y a aquellos de los que el jorobado era portavoz y defensor, entonces se dirigió a sus discípulos con profundo abatimiento, y dijo: Amigos míos, camino entre los hombres como entre los fragmentos y miembros de los seres humanos. Esto es lo terrible para mi ojo, que encuentro al hombre destrozado, y esparcido, como en un campo de batalla y de carnicería. Y cuando mi ojo huye del presente al pasado, encuentra siempre lo mismo. Fragmentos y miembros y temibles oportunidades, pero ningún hombre. El presente y el pasado en la tierra, amigos míos, es mi problema más insoportable, y no sabría cómo vivir, si no fuera un vidente de lo que está por venir. Un vidente, un proponente, un creador, un futuro en sí mismo, y un puente hacia el futuro y, por desgracia, también un lisiado en este puente, todo eso es Zaratustra. Y también os habéis preguntado a menudo, ¿quién es Zaratustra para nosotros? ¿Cómo será llamado por nosotros? Y al igual que yo, os hicisteis preguntas en busca de respuestas. ¿Es un prometedor? ¿O un cumplidor? ¿Un conquistador, un heredero de una cosecha? ¿O una reja de arado? ¿Un médico? ¿O un curado? ¿Es un poeta? ¿O uno genuino? ¿Un emancipador? ¿O un subyugador? ¿Es bueno? ¿O un malvado? Camino entre los hombres como los fragmentos del futuro, ese futuro que contemplo. Y es toda mi poetización y aspiración componer y recoger en unidad lo que es fragmento y acertijo y temible azar. ¿Y cómo podría soportar ser un hombre, si el hombre no fuera también el compositor, y lector de acertijos, y redentor del azar? Redimir lo que es pasado, y transformar cada fue en así lo quiero, a eso solo llamo redención. La voluntad se llama así al emancipador y al portador de la alegría, así os he enseñado, amigos míos. Pero ahora aprended también esto, la voluntad misma sigue siendo prisionera. La voluntad emancipa, pero ¿cómo se llama eso que sigue encadenando al emancipador? Fue, así se llama la tribulación más solitaria y que rechina los dientes de la voluntad. Impotente ante lo hecho, es un espectador malicioso de todo lo pasado. No hacia atrás puede la voluntad, que no puede romper el tiempo y el deseo del tiempo, esa es la tribulación más solitaria de la voluntad. La voluntad se emancipa, que crea la propia voluntad para liberarse de su tribulación y burlarse de su prisión. Un tonto se convierte en todo prisionero. Tontamente se entrega también la voluntad encarcelada. Que el tiempo no corre hacia atrás, esa es su animosidad, lo que fue, así se llama la piedra que no puede rodar.
Y así hace rodar piedras por la animosidad y el mal humor, y se venga de todo lo que no siente, como el rabia y mal humor. Así la voluntad, la emancipadora, se convirtió en torturadora. Y sobre todo lo que es capaz de sufrir se venga, porque no puede retroceder. Esto, sí, solo esto es la venganza misma, la antipatía de la voluntad por el tiempo, y su fue. Una gran locura habita en nuestra voluntad, y se convirtió en una maldición para toda la humanidad, que esta locura adquirió espíritu. El espíritu de venganza, amigos míos, esa ha sido hasta ahora la mejor contemplación del hombre, y donde había sufrimiento, se afirmaba que siempre había castigo. Pena, así se llama la venganza. Con una palabra mentirosa finge una buena conciencia. Y porque en el propio que hiede hay sufrimiento, porque no puede querer al revés, así se reivindicó el propio querer, y toda la vida para ser pena. Y entonces una nube tras otra se cernió sobre el espíritu, hasta que por fin la locura predicó, todo perece, por lo tanto todo merece perecer. Y esto mismo es la justicia, la ley del tiempo, que debe devorar a sus hijos, así predicaba la locura. Moralmente las cosas están ordenadas según la justicia y la pena. Oh, ¿dónde está la liberación del flujo de las cosas y de la existencia de la pena? Así predicaba la locura. Puede haber liberación cuando hay justicia eterna. Ay, la piedra es desenrollable, eternas deben ser también todas las penas. Así predicaba la locura. Ningún hecho puede ser aniquilado, como podría ser deshecho por la pena. Esto es lo que es eterno en la existencia de la pena, esa existencia también debe ser eternamente recurrente en el hecho y la culpa. A no ser que la voluntad se entregue por fin, y la voluntad se convierta en no voluntad, pero ya sabéis, hermanos míos, esta fabulosa canción de la locura, lejos de esas fabulosas canciones te llevé cuando te enseñé, la voluntad es un creador. Todo es un fragmento, un enigma, una temible casualidad hasta que la voluntad creadora dice al respecto, pero así lo quiero. Hasta que la voluntad creadora diga al respecto, pero así lo quiero. Así lo quiero. Pero, ¿habló alguna vez así? ¿Y cuándo tiene lugar esto? Se ha desencadenado la voluntad de su propia locura. Se ha convertido la voluntad en su propio libertador y portador de alegría. Ha desaprendido el espíritu de venganza y todo el chasquido de dientes. ¿Y quién le ha enseñado la reconciliación con el tiempo, y algo más elevado que toda reconciliación? Algo más elevado que toda reconciliación debe querer la voluntad, que es la voluntad de poder, pero ¿cómo se produce eso? ¿Quién le ha enseñado a querer también hacia atrás? Pero en este punto sucedió que Zaratustra se detuvo repentinamente, y parecía una persona en la mayor alarma. Con terror en los ojos miró a sus discípulos, sus miradas atravesaron como flechas sus pensamientos y arrebatos. Pero después de un breve espacio, volvió a reírse y dijo tranquilamente: es difícil vivir entre los hombres, porque el silencio es muy difícil, especialmente para un parlanchín. Así habló Zaratustra. El jorobado, sin embargo, había escuchado la conversación y se había cubierto la cara durante el tiempo, pero cuando oyó reír a Zaratustra, levantó la vista con curiosidad y dijo lentamente: pero ¿por qué Zaratustra nos habla de otra manera que a sus discípulos? Zaratustra respondió: ¿qué hay que extrañar? Con los jorobados bien se puede hablar de forma jorobada. Muy bien, dijo el jorobado, y con los alumnos se pueden contar bien los cuentos fuera de la escuela. Pero, ¿por qué Zaratustra habla de otra manera a sus alumnos que a sí mismo? 43 Prudencia varonil. No la altura, es el declive lo que es terrible. El declive, donde la mirada se dispara hacia abajo, y la mano se agarra hacia arriba. Allí el corazón se vuelve vertiginoso por su doble voluntad. Ah, amigos, adivináis también la doble voluntad de mi corazón. Este es mi declive y mi peligro, que mi mirada se dispara hacia la cumbre, y mi mano prefiere aferrarse y apoyarse en la profundidad. Al hombre se aferra mi voluntad, con cadenas me ato al hombre, porque soy arrastrado hacia arriba, hacia el superhombre, porque allí tiende mi otra voluntad. Y por eso vivo a ciegas entre los hombres, como si no los conociera, para que mi mano no pierda del todo la creencia en la firmeza. No os conozco a vosotros, hombres, esta penumbra y este consuelo se extienden a menudo a mi alrededor. Me siento en la puerta de entrada para cada pícaro, y pregunto: ¿quién quiere engañarme? Esta es mi primera prudencia varonil, que me dejo engañar, para no estar en guardia contra los engañadores. Ah,
si estuviera en guardia contra el hombre, ¿cómo podría el hombre ser un ancla para mi pelota? Demasiado fácilmente sería arrastrado hacia arriba y lejos. Esta providencia está sobre mi destino, que tengo que ser sin previsión. Y el que no quiera languidecer entre los hombres, debe aprender a beber de todos los vasos, y el que quiera mantenerse limpio entre los hombres, debe saber lavarse incluso con agua sucia. Y así me hablaba a menudo para consolarme: ánimo. Ánimo, viejo corazón. Una infelicidad no te ha ocurrido, disfruta de eso como de tu felicidad. Esta, sin embargo, es mi otra prudencia varonil: soy más indulgente con los vanos que con los orgullosos. No es la vanidad herida la madre de todas las tragedias. Sin embargo, donde el orgullo está herido, crece algo mejor que el orgullo. Para que la vida sea justa de contemplar, su juego debe ser bien jugado. Para ello, sin embargo, necesita buenos actores. Buenos actores he encontrado todos los vanos, juegan, y desean que la gente se aficione a contemplarlos, todo su espíritu está en este deseo. Se representan a sí mismos, se inventan a sí mismos: en su barrio me gusta mirar a la vida, cura de la melancolía. Por eso soy indulgente con los vanos, porque son los médicos de mi melancolía, y me mantienen apegado al hombre como a un drama. Y además, ¿quién concibe toda la profundidad de la modestia del hombre vanidoso? Soy favorable a él, y simpático a causa de su modestia. De ti aprende a creer en sí mismo, se alimenta de tus miradas, come alabanzas de tus manos. Tus mentiras las cree incluso cuando mientes favorablemente sobre él. Porque en sus profundidades suspira su corazón: que soy yo. Y si esa es la verdadera virtud, que es inconsciente de sí misma, pues el hombre vano es inconsciente de su modestia. Esta es, sin embargo, mi tercera prudencia varonil: no me pongo en evidencia con los malvados por su timidez. Me alegra ver las maravillas que el cálido sol esconde: tigres y palmeras y serpientes de cascabel. También entre los hombres hay una hermosa cría del cálido sol, y mucho que es maravilloso en los malvados. En verdad, así como tu sabio no me pareció tan sabio, así también encontré la maldad humana por debajo de la fama de ella. Y muchas veces pregunté con un movimiento de cabeza: ¿por qué seguís traqueteando, cascabeles? Todavía hay un futuro, incluso para el mal. Y el sur más cálido aún no ha sido descubierto por el hombre. ¿Cuántas cosas se llaman ahora la peor maldad, que solo tienen 12 pies de ancho y 3 meses de largo? Algún día, sin embargo, vendrán al mundo dragones más grandes. Para que al superhombre no le falte su dragón, el superdragón que es digno de él, todavía debe brillar mucho el cálido sol sobre los húmedos bosques vírgenes. De tus gatos salvajes deben haber evolucionado los tigres, y de tus sapos venenosos, los cocodrilos, porque el buen cazador tendrá una buena cacería. Y en verdad, tú, bueno y justo. En ti hay mucho de lo que reírse, y especialmente tu miedo a lo que hasta ahora se ha llamado el diablo. Tan ajenos sois en vuestras almas a lo que es grande, que para vosotros el superhombre sería espantoso en su bondad. Y vosotros, sabios y conocedores, huiríais del resplandor solar de la sabiduría en la que el superhombre baña alegremente su desnudez. Ustedes, los hombres más altos que han llegado a mi conocimiento, esta es mi duda sobre ustedes, y mi risa secreta: sospecho que llamaríais a mi superhombre un demonio. Ah, me cansé de aquellos más altos y mejores: desde su altura anhelaba estar arriba, fuera, y lejos, en el Superman. Un horror se apoderó de mí cuando vi a esos mejores desnudos: entonces crecieron para mí los piñones para elevarse hacia futuros lejanos. Hacia futuros más lejanos, hacia sur más meridionales de lo que jamás soñó el artista, allí, donde los dioses se avergüenzan de toda ropa. Pero disfrazados quiero veros a vosotros, vecinos y compañeros, y bien vestidos y vanos y estimables, como los buenos y justos. Y disfrazado me sentaré yo mismo entre vosotros, para confundiros a vosotros y a mí mismo, pues esa es mi última prudencia varonil. Así habló Zaratustra. 44 La hora más tranquila que me ha sucedido, amigos míos. Me veis atribulado, empujado, obediente a regañadientes, dispuesto a ir, ay, a alejarme de vosotros. Sí, una vez más Zaratustra debe retirarse a su soledad, pero esta vez el oso vuelve a su cueva sin alegría. ¿Qué me ha pasado? ¿Quién lo ordena? Ah, mi furiosa señora lo desea, me ha hablado. ¿Te he dicho alguna vez su nombre? Ayer hacia el atardecer me habló mi hora de quietud,
ese es el nombre de mi terrible ama. Y así sucedió, pues todo debo decírtelo, para que tu corazón no se endurezca contra el que se va de repente. Conoces el terror del que se queda dormido. Hasta los dedos de los pies está aterrorizado, porque el suelo cede bajo él, y el sueño comienza. Esto es lo que os digo en forma de parábola. Ayer, a la hora de la calma, el suelo cedió debajo de mí, el sueño comenzó. La aguja de las horas avanzaba, el reloj de mi vida respiraba, nunca oí tanta quietud a mi alrededor, de modo que mi corazón se aterrorizó. Entonces se me habló sin voz, ¿lo conoces, Zaratustra? Y lloré de terror ante este susurro, y la sangre abandonó mi rostro, pero me quedé callado. Entonces se me habló una vez más sin voz, lo sabes, Zaratustra, pero no lo dices. Y al final respondí, como un desafiante, sí, lo sé, pero no lo diré. Entonces se me habló de nuevo sin voz, ¿no quieres, Zaratustra? ¿Es esto cierto? No te escondas detrás de tu desafío. Y lloré y temblé como un niño, y dije, sí que me gustaría, pero ¿cómo puedo hacerlo? Exímeme solo de esto. Está más allá de mi poder. Entonces se me habló de nuevo sin voz, ¿qué asunto sobre ti, Zaratustra? Di tu palabra y perece. Y yo respondí, es mi palabra. ¿Quién soy yo? Espero al más digno, no soy digno ni de perecer por él. Entonces se me habló de nuevo sin voz, ¿qué importa de ti? No eres todavía lo suficientemente humilde para mí. La humildad tiene la piel más dura. Y yo respondí, que no ha soportado la piel de mi humildad. Al pie de mi altura habito, cuán altas son mis cumbres, nadie me lo ha dicho aún. Pero bien conozco mis valles. Entonces se me habló de nuevo sin voz, oh Zaratustra, quien tiene que remover montañas remueve también valles y llanuras. Y yo respondí, todavía mi palabra no ha removido montañas, y lo que he hablado no ha llegado a los hombres. Fui, en efecto, a los hombres, pero aún no he llegado a ellos. Entonces se me habló de nuevo sin voz, ¿qué sabes tú de eso? El rocío cae sobre la hierba cuando la noche es más silenciosa. Y yo respondí, se burlaron de mí cuando encontré y caminé por mi propio camino, y ciertamente mis pies temblaron entonces. Y así me hablaron, antes olvidaste el camino, ahora también olvidaste cómo caminar. Entonces me volvieron a hablar sin voz, ¿qué importa la burla de ellos? Tú eres uno que no ha aprendido a obedecer, ahora mandarás. No sabes quién es el más necesario para todos. El que ordena grandes cosas. Ejecutar grandes cosas es difícil, pero la tarea más difícil es ordenar grandes cosas. Esta es vuestra más imperdonable obstinación, tenéis el poder y no queréis gobernar. Y yo respondí, me falta la voz del león para todas las órdenes. Entonces se me habló de nuevo como un susurro, son las palabras tranquilas las que traen la tormenta. Los pensamientos que vienen con los pasos de las palomas guían al mundo. Oh Zaratustra, irás como una sombra de lo que ha de venir, así mandarás, y al mandar irás delante. Y yo respondí, estoy avergonzado. Entonces se me habló de nuevo sin voz, todavía debes convertirte en un niño, y no tener vergüenza. La soberbia de la juventud está todavía sobre ti, tarde te has hecho joven, pero el que quiera hacerse niño debe superar incluso su juventud. Y reflexioné un largo rato, y temblé. Al final, sin embargo, dije lo que había dicho al principio. No lo haré. Entonces se produjo una risa a mi alrededor. ¡Ay! Como esa risa me laceró las entrañas y me cortó el corazón. Y se me habló por última vez, oh Zaratustra, tus frutos están maduros, pero tú no estás maduro para tus frutos. Así que debes ir de nuevo a la soledad, porque todavía te volverás suave. Y de nuevo se oyó una risa, y huyó, entonces se aquietó a mi alrededor, como con una doble quietud. Sin embargo, me quedé tendido en el suelo y el sudor brotó de mis miembros. Ahora habéis oído todo, y por qué tengo que volver a mi soledad. Nada os he ocultado, amigos míos. Pero incluso esto lo has oído de mí, que sigo siendo el más reservado de los hombres, y lo seré. Amigos míos, algo más que decir debería tener algo más que daros. ¿Por qué no lo doy? ¿Acaso soy un cobarde? Sin embargo, cuando Zaratustra hubo pronunciado estas palabras, se apoderó de él la violencia de su dolor y la sensación de la proximidad de su alejamiento de sus amigos, de modo que lloró en voz alta, y nadie supo cómo consolarlo. Por la noche,
Sin embargo, se marchó solo y dejó a sus amigos. 45 El vagabundo entonces, cuando se acercaba la medianoche, Zaratustra se dirigió por la cresta de la isla, para llegar temprano por la mañana a la otra costa, porque allí pensaba embarcarse. Porque allí había una buena rada, en la que también gustaban de anclar los barcos extranjeros, esos barcos llevaban mucha gente que deseaba cruzar desde las Islas Benditas. Y cuando Zaratustra subió así a la montaña, pensó en el camino de sus muchos vagabundeos solitarios desde la juventud, y en cuántas montañas, crestas y cimas había escalado ya. Soy un vagabundo y un montañero, dijo a su corazón. No amo las llanuras, y parece que no puedo quedarme quieto mucho tiempo. Y lo que sea que aún me alcance como destino y experiencia, será un vagabundeo, y una escalada de montañas, al final uno solo se experimenta a sí mismo. Ya ha pasado el tiempo en que los accidentes podían ocurrirme, y que podría caer ahora en mi suerte que no fuera ya mía. Solo regresa, vuelve a casa por fin, mi propio yo, y lo que ha estado mucho tiempo en el extranjero, y disperso entre cosas y accidentes. Y una cosa más sé, estoy ahora ante mi última cumbre, y ante la que más tiempo me ha reservado. Ah, mi camino más difícil debo ascender. Ah, he comenzado mi más solitario vagabundeo.